El número 40 está en todas partes en la Biblia. Jesús pasó 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Noé vivió 40 días de diluvio y los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí. El número 40 en la Biblia tiene un poder oculto que ha pasado desapercibido para muchos. En el misterio del número 40, un símbolo ancestral de transformación y fe. Desde la antigüedad, este número ha marcado momentos de espera, reflexión y renovación en diversas tradiciones espirituales. Descubre su poder en tu propio viaje de crecimiento y renacimiento. Es mucho más que un simple número de días o años. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que el número 40 también tiene un mensaje para tu vida moderna? ¿Por qué el número 40 aparece tan frecuentemente? ¿Qué mensaje escondido crees que lleva para nosotros? Este video no solo desentraña estos enigmas, sino que también conecta estos antiguos misterios con nuestras vidas actuales. Para averiguarlo, mira el video hasta el final. Empecemos. La numerología bíblica es el estudio del uso simbólico de los números en la Biblia. Existen numerosos estudios académicos que interpretan el significado de los números más utilizados en las afirmaciones clave. Los números más investigados por los estudiosos de la numerología bíblica son el 3, el 7, el 12 y el 40. El 40 es un faro de transformación, preparación y cumplimiento del propósito de Dios. Es un número que nos ofrece un don en las Escrituras. El número 40 simboliza un momento espiritual significativo. Es tan importante que aparece más de 150 veces en la Biblia. Por ejemplo, la frase 40 días y 40 noches aparece 24 veces y se asocia con periodos de pruebas, juicios o castigos. Si te gusta este contenido, me gustaría que me regales un dedito arriba. Empecemos por el primer ejemplo. La época en la que los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Este fue un tiempo de prueba y preparación para entrar en la tierra prometida. Vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Hasta 40 años conoceréis mi enemistad. Pero esta no es la única prueba relacionada con este número. Sigue mirando hasta el final para descubrir la auténtica verdad sobre el número 40. Tras escapar de Egipto, los israelitas se encontraron en una situación crítica. ¿Dónde podían ir después? Dios había preparado la tierra prometida, pero había un problema. La generación de israelitas de entonces dudó del plan de Dios y, por eso, no pudieron entrar en la tierra prometida, lo que los llevó a vagar por el desierto durante 40 años. Durante esos 40 años, Jehová tu Dios estuvo contigo y no te faltó nada. La historia de los israelitas en el desierto nos enseña sobre la perseverancia, la confianza y el apoyo infalible de Dios. La próxima vez que enfrentemos un desafío, recordemos a los israelitas en el desierto. A veces no apreciamos las provisiones diarias de Dios en nuestra vida. Recordemos el número 40 como un símbolo de prueba, transformación y fidelidad a Dios. Ahora vayamos a otro ejemplo del número 40. ¿Has pensado alguna vez en la experiencia de Noé cuando llovió durante 40 días y 40 noches? Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Tenía 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. En este versículo, Dios le dice a Noé que es inminente un diluvio que durará 40 días y 40 noches, como respuesta a la corrupción generalizada en la tierra. Pero, ¿por qué 40 días?
Los 40 días de Noé en el arca fueron para superar las pruebas y emerger a un nuevo mundo purificado. En Génesis 7 leemos que el diluvio elevó el arca. Las mismas aguas que destruyeron el mundo perverso rescataron a Noé y a su familia del caos. ¿No nos recuerda esto que las pruebas que enfrentamos pueden ser a veces el medio por el cual somos salvados o elevados? Noé y su familia flotaron en el agua durante 40 días y 40 noches, experimentando tanto el juicio de Dios sobre un mundo corrupto como su misericordia al preservar sus vidas. No solo rezó y creyó, sino que también construyó un arca, obedeciendo fielmente las instrucciones de Dios. Reunió a los animales y embarcó con su familia. Su fe era activa, práctica y obediente. ¿Qué podemos aprender de los 40 días de prueba de Noé? Aunque enfrentemos pruebas tan abrumadoras como las de Noé, estas pueden ser experiencias transformadoras. Después del diluvio, Noé salió a un mundo nuevo y la humanidad tuvo un nuevo comienzo. Así como Noé resurgió del diluvio, nosotros también podemos resurgir de las pruebas y tribulaciones mediante la fe y la obediencia. Ahora profundicemos en otro ejemplo. En Éxodo 8 se describen los 40 días y noches que Moisés pasó en el monte Sinaí bajo la ley de Dios. Moisés pasó 2 veces 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, sin comida ni agua, completamente concentrado en Dios y recibiendo los 10 mandamientos. Esto se explica en los capítulos de Éxodo 24 y 34. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Este versículo describe el segundo período de 40 días en el que Moisés suplica a Dios que perdone al pueblo por haber pecado con el becerro de oro. No era solo un ayuno, sino un profundo maratón espiritual en el que Moisés se conectaba con Dios, recibía sus leyes y intercedía por el pueblo. ¿Y Jesús? Jesús también pasó 40 días en el desierto justo después de su bautismo, como se explica en Mateo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por el diablo. A diferencia de Moisés, Jesús probablemente no estaba buscando revelación o reconciliación en ese momento, sino que estaba allí para ser probado. Según la Biblia, Satanás tentó a Jesús con comida, poder y atajos cuando Jesús estaba físicamente más débil. Pero Jesús se mantuvo firme utilizando las Escrituras como defensa, diciendo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». ¿No es interesante que Jesús citara las Escrituras contra las tentaciones de Satanás? Nos estaba mostrando la importancia de apoyarnos en la palabra de Dios, especialmente en nuestros momentos difíciles. ¿Qué nos enseñaron estos 40 días en el desierto? Para Moisés y Jesús, fue un tiempo de concentración espiritual y confianza en Dios. Tuvieron que confiar en Dios para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. Consideremos ahora nuestra propia vida. ¿Podrían las pruebas que enfrentamos ser nuestra propia experiencia de 40 días en el desierto, diseñada para fortalecer nuestra fe y carácter? Vayamos a otro ejemplo. ¿Has pensado alguna vez en los 40 días que transcurrieron entre la resurrección y la ascensión de Jesús? Estos 40 días, que a menudo pasan desapercibidos, son en realidad uno de los más importantes en el calendario de la Iglesia. Uno se pregunta por qué Jesús eligió permanecer en la tierra durante este periodo, en lugar de ascender al cielo inmediatamente después de su resurrección. Tras la resurrección, Jesús podría haberse revelado a unos pocos elegidos y ascender al Padre ese mismo día. Sin embargo, después de la crucifixión de Jesús, los discípulos estaban desanimados y asustados. En Juan 20 se nos dice que muchos de los discípulos se escondieron, pero Jesús pasó 40 días con ellos
no solo para demostrar su resurrección, sino también para animarlos y fortalecerlos para los desafíos que les esperaban. Luego les ordenó predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esencia, la presencia prolongada de Jesús era una expresión de su profundo cuidado y preocupación por sus discípulos, asegurándoles que estarían equipados y capacitados para continuar su obra en la tierra. Vayamos ahora a otro ejemplo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación difícil y has sentido deseos de rendirte? El número 40 en la Biblia tiene mucho que enseñarnos sobre la perseverancia, especialmente a través de la historia del profeta Elías. Esta historia no trata solo de un viaje físico, sino de un viaje de fe y perseverancia, y de encontrar la fuerza en Dios. El profeta Elías era un poderoso hombre de Dios, conocido por su audacia. Invocó fuego del cielo y derrotó a 450 falsos profetas de Baal, como se describe en Primero Reyes. Después de estas asombrosas victorias, Elías se enfrentó a una gran amenaza de la reina Jezabel y huyó al desierto. Esto demuestra que incluso los más fuertes entre nosotros tienen momentos de debilidad. En el capítulo 19 de Reyes, observamos cómo Dios se preocupa por Elías cuando se encuentra en su punto más bajo. Dios no lo abandonó, sino que le proporcionó comida y descanso. Luego lo envió en un viaje de 40 días al monte Horeb. Durante este tiempo, Elías tuvo que depender completamente de Dios, tanto física como espiritualmente. Este periodo sirvió para que Elías reflexionara, hablara con Dios y encontrara un nuevo enfoque. Después del terremoto, vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un susurro apacible y delicado. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Entonces, una voz le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». La historia de Elías nos enseña a perseverar en tiempos difíciles, incluso cuando estamos agotados y nuestra visión está nublada. Te invito a explorar estas conexiones y descubrir la sabiduría detrás de las cifras en tu propio viaje espiritual. En este viaje espiritual, recordemos siempre que cada desafío, cada número 40 en nuestras vidas, es una oportunidad para crecer, renovarnos y fortalecer nuestra fe. Confía en el tiempo divino, abraza la transformación, suscríbete a mi canal y avanza con valentía hacia tu propio renacimiento. Y si has llegado hasta aquí, te doy un fuerte abrazo fraternal. Que Dios te acompañe siempre en todo lugar. Amén.